medida de los ángulos, como le estaba diciendo. ¿Ya? Entonces, primero, tenemos ya esta figura que hace referencia a un ángulo, ya, pero agudo, ¿ya? ¿Y cuando hablamos nosotros que un ángulo es agudo? Porque el ángulo mide o es menor, su medida es menor a 90 grados, ¿ya? Y la siguiente clasificación es un ángulo ¿qué? Un ángulo recto, ¿ya? ¿A qué llamamos un ángulo recto? Cuando en este caso el ángulo mide 90 grados. Hasta ahí ya podemos reconocer muy bien, ¿sí?, a esos tipos de ángulos. El siguiente, tenemos un ángulo ¿qué? Obtuso. ¿Ya? Es decir, en este caso, tal vez aquí no se puede observar, pero el detalle es de que un ángulo obtuso es cuando ese ángulo es mayor a 90 grados, ¿ya? Entonces, aquí el detalle. El ángulo, vamos a decir que es obtuso cuando el ángulo mide mayor a 90 grados estrictamente, ¿ya? La siguiente figura, ¿ya? Hacemos referencia a un ángulo que llano, es decir, ese ángulo ¿cuánto vale? 180 grados, ¿ya? Eso es equivalente a 180 grados. Ya, continuando, ya tenemos en este caso el siguiente grupo, ya para poder clasificar según la posición, pero ya no de los ángulos, sino de sus lados, ya. Vamos a clasificar también. Tenemos el siguiente, que son ángulos adyacentes. ¿Y a qué llamamos ángulos adyacentes? Como en la definición lo podemos observar, son ángulos consecutivos, ¿ya? Cuyos lados no comunes son líneas opuestas. En este caso, ¿cuáles serían sus lados no comunes? Sus lados no comunes serían el lado OA y el lado OC, ¿correcto? Entonces, estos son lados no comunes. ¿Y cuál sería el lado común? En este caso, el lado que comparten los dos ángulos. Esto es un ángulo y esto también viene a ser otro ángulo, ¿correcto? Entonces, ¿qué lado están compartiendo? Comparten AOB. Entonces, esto viene a ser un lado común y OA y OC vienen a ser lados no comunes. Pero ¿cómo deben ser para que sean adyacentes? Los dos, en este caso, lados tienen que ser opuestos, ¿ya? Formar una línea, pero opuesta, ¿correcto? Entonces, de esta manera podemos nosotros decir que el ángulo AOB, ¿sí?, siempre el vértice, ¿ya?, al centro, AOB, ¿sí? Y el ángulo BOC son ángulos que adyacentes. Hasta ahí, si hay alguna duda, me pueden consultar, ¿sí? Si quedó claro, podemos continuar entonces. Ya, a ver. Vamos a continuar. Según, en este caso, ya la posición, también tenemos otro grupo. Y el siguiente grupo que tenemos, ¿ya? Vamos a ya clasificarlo como ángulos que consecutivos, ¿ya? Es casi similar al adyacente, pero en este caso los ángulos consecutivos tienen o comparten obviamente el mismo vértice,
y también tienen lados comunes, ¿ya? Entonces la figura va a ser de esta manera, ¿sí? Pueden haber varios ángulos también aquí, ¿ya? Pero la figura va a ser de esta manera, consecutivos. ¿Por qué? Porque van a compartir ya sus lados, ¿correcto? Entonces, a eso le vamos a llamar consecutivos, ¿ya? En esta figura observamos dos ángulos consecutivos, que serían AOB y BOC, es decir, los dos son consecutivos, ¿ya? El siguiente grupo, ¿ya? Son opuestos por el vértice, y eso es bien conocido, ¿verdad? Opuestos por el vértice, ¿ya? Es como el espejo, ¿no? Entonces podemos observar aquí, ya, a ese ángulos, ya opuestos por el vértice. Por ejemplo, ¿quiénes son opuestos por el vértice? El ángulo AOD es opuesto por el vértice al ángulo BOC, ¿correcto? ¿Qué quiere decir? Como un espejo, ¿no? Es decir, el ángulo AOD es igual al ángulo BOC, ¿correcto? Ya, entonces, a eso le llamamos ángulos opuestos por el vértice. Acá podemos observar otros ángulos opuestos por el vértice, claro. También tenemos el ángulo AOB, que es opuesto al ángulo DOC, ¿correcto? Ya por último, vamos a clasificar también según la relación entre sus medidas, ¿ya? Esto es conocido por la mayoría, sí, esto se ve, sí, con frecuencia. Hablamos de ángulos complementarios, ¿sí? ¿Y cuando un ángulo es complementario? Por ejemplo, tenemos, en este caso, el ángulo que, ya, en la parte central podemos decir que sea, a ver, M. Entonces, yo puedo decir que si esto es M, entonces esto sería el ángulo AOM, ¿ya? Pero podemos decir también que esto es el ángulo alfa, ¿no? Y esto el ángulo beta, ¿ya? Entonces, la suma de los dos, si me da 90 grados, hablamos de ángulos complementarios, ¿correcto? Entonces, si hablamos o hacemos referencia a ángulos complementarios, entonces también tenemos ángulos suplementarios. Entonces, ¿qué viene a ser ángulos suplementarios? Cuando la suma de esos dos, ¿ya? De esos dos ángulos, ¿cuánto va a ser? 180 grados. Bien conocido, ¿no? Esos ángulos. ¿Ya? Entonces, hasta ahí hemos visto la parte de la teoría, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es lo principal que yo debo recordar para este caso? Principalmente la clasificación de los ángulos. Ya con esto yo voy a poder diferenciar, ¿sí? Los tipos de ejercicios que me dan, ¿correcto? Entonces, no olvidar esa clasificación de los ángulos, ¿ya? Para poder desarrollar los ejercicios, ¿ya? En cuanto a las operaciones, ¿ya? Obviamente vamos a utilizar aquí lo que es adición, y hay sustracción de ángulos y también de segmentos que hemos visto, que no está complicado, ¿ya? Entonces, en la siguiente, ya ahora, ya en el siguiente espacio vamos a ver lo que es la práctica ya dirigida por niveles, ¿ya? En sí vamos a realizar, en este caso, los ejercicios, pero ya los impares, ya vamos a desarrollar ejercicios impares en el tiempo, ya que resta. Ahora, quisiera tal vez si tuvieran alguna duda, me puedan consultar en el tiempo que nos resta para en la siguiente hora poder ya ir a la práctica por niveles. Si hay alguna consulta, lo podrían hacer ahora.
¿Hay alguna consulta, chicos? ¿Hay alguna consulta que puedan o se entendió todo la parte conceptual? ¿Hay alguna consulta? ¿Sí? ¿Quedó claro entonces? Si no, vamos a ver un ejercicio, ¿ya? Para poder avanzar también ya con el tema de hoy, ¿sí? En lo que nos resta de tiempo. Henry, ¿hay alguna consulta? ¿Todo quedó claro? Jocelyn, ¿alguna consulta? ¿Quedó claro eso? Ya para poder pasar a lo que son ejercicios, pueden utilizar su micrófono para hacer la consulta, ¿ya? Ya. Entonces, vamos a recordar un poquito, ¿ya? Para en el tiempo que nos queda, ¿ya? Y después pasar a los ejercicios, ¿ya? Entonces, clasifique. Primero, un segmento es sencillo, ¿correcto? Ya, la unión de dos puntos forma un segmento, ¿ya? Podemos decir segmento A, B, ¿correcto? Ahora vamos a clasificar, en este caso, al ángulo en tres grupos, ¿correcto? Por sus ángulos, ¿ya? Por sus lados, ¿ya? Y también la relación que hay, en este caso, de los ángulos, ¿correcto? ¿Ya? Ahora, el ángulo ya se clasifica por sus ángulos, ¿sí? Cuando es menor a 90, mayor a 90, ¿sí? Y también obviamente igual a 90 e igual a 180, ¿correcto? También vamos a tener ángulos que adyacentes y consecutivos y también suplementarios y complementarios, ¿ya? Vamos a ir a la parte de los ejercicios, ya como habíamos visto ya, la hora anterior, la parte de los conceptos, entonces vamos a dirigirnos a lo que son la parte de los ejercicios, ¿ya? Como ya había adelantado, vamos a realizar en este caso los ejercicios, pero iban a ser los impares, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar ya, con el primer ejercicio. Ya, ustedes lo tendrán también, ¿no? Ese material, ¿ya? Entonces, vamos a iniciar. A ver, ¿qué dice en el ejercicio número 1? Dice en el gráfico mostrado, ¿ya? Entonces, ahí tenemos el gráfico, ¿sí? ¿Ya?
Dice, en el gráfico mostrado, CM, ¿qué viene a ser CM? En este caso, un segmento, ¿verdad? Es igual a 3 veces el segmento BM, ¿ya? Entonces lo vamos a leer de esa manera, ¿correcto? Y también nos dice, o nos da un dato adicional aquí, que dice M es punto medio ¿de qué? De AC, ¿correcto? Es decir, M es punto medio del segmento AC. Y de ahí me piden calcular OAY BM, es decir, el valor del segmento BM sobre el valor del segmento AC. Ya, entonces vamos a calcular eso, pero obviamente vamos a utilizar ya ese dato que nos dan aquí, donde dice que el segmento CM es igual 3 veces al segmento BM, ¿correcto? Entonces, en la figura ya podemos observar nosotros de que ocurre eso, ¿no? Más o menos ya nos dan esa referencia, ¿ya? Entonces, aquí les voy ya indicando, ya con ese puntero. Entonces, ¿cuál sería la solución? Vamos a iniciar con eso. Mira, donde dice que el segmento CM es igual a 3 veces BM. Entonces, mira, yo puedo decir que si yo a BM le doy como A, ya, entonces yo le voy a dar un valor cualquiera. Voy a decir que BM es A, ¿correcto? Aquí ve. BM es A. Si BM es A, ¿cuánto o cuál sería el valor de CM? ¿Quién me puede decir cuántos o cuál sería el valor de CM en función de A? Henry, si BM es igual a A, CM, ¿cuánto es? ¿O cuál sería el valor de CM? Muy bien, ya. Sería bueno de que activen los que van a contestar o van a participar, ya activen sus audios, sus micrófonos, ya para que me puedan dar ya esa respuesta y podamos participar todos, ¿ya? Entonces, ¿cuánto sería en este caso? Es CM 3 veces A, ¿correcto? Entonces, esa referencia ya debería, ¿no? ¿Ves? Ahí entonces, ya, ahora mira, entonces, si BM ya vale A, lo voy a colocar aquí, ¿ya? Y CM, ¿cuánto sería? CM sería, en este caso, 3A, ¿ya? Ahora, como M es punto medio, porque también nos dice aquí un dato, ¿no? Que M es punto medio de A. Ya, entonces, si en este caso M es punto medio de AC, ¿ya cuánto o qué valor sería AB? Obviamente la diferencia, ¿no? Porque si esto es 3A, él también debería ser 3A, pero BM ¿cuánto es? En este caso ya es A, entonces ¿cuánto es AB? Serían 2A, o sea, el valor sería 2A, ¿ya? Porque es punto medio, entonces ya estamos utilizando esta referencia de punto medio. Entonces, BM es igual a y AC, ¿cuánto es? 6A, porque me piden no solo BM, sino AC, ¿correcto? Ya, finalmente, ¿qué es lo que debo hacer? Simplemente reemplazar en cada uno de ellos. ¿Ya? Si yo reemplazo, BM es A y AC es 6A. Entonces, ¿eso es igual a cuánto? ¿Qué pasa con los A? Se simplifica, ¿no? Se simplifica. Entonces, ¿cuánto me queda aquí? 1 sobre 6, ¿verdad? Si yo simplifico A, me quedaría 6.
¿Ya? Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? Mi respuesta sería un sexto, ¿correcto? Entonces, voy a buscar la clave y marco un sexto, ¿sí? ¿Quedó claro eso? ¿Hay alguna consulta en ese ejercicio para pasar al siguiente? ¿Sí? ¿Podemos pasar al siguiente? Ya, entonces vamos a continuar. ¿Listo? Vamos a la pregunta número, como hemos dicho, vamos a ver los impares. Entonces vamos con la número 3. ¿Qué dice en la número 3? En el gráfico mostrado, ya, OM y ON son bisectrices de los ángulos, ya, AOB y COM. Ahora, ¿qué viene a ser en este caso una bisectriz? ¿Ya? Si tenemos un ángulo, ¿ya? Si tenemos un ángulo, ¿ya? Y decimos de que, por ejemplo, AOB es un ángulo y OM es bisectriz, entonces lo que hace ya, ese OM es divide el ángulo en dos partes, ya, iguales, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no? Si el ángulo fuera dos, ya, si el ángulo A o B serían 2 alfa, entonces, ¿qué es lo que hace OM, que es bisectriz? Divide, ¿no? A ese 2 alfa, que serían alfa y alfa, ¿correcto? Entonces lo va a dividir ya en partes iguales. En este caso, dos partes iguales, ¿ya? Dice en el gráfico mostrado, ahí está el gráfico, miren. Ya dice que OM, es decir, ese rayo OM y ON son bisectrices de los ángulos AO, B y COM, respectivamente. Entonces, esto de respectivamente ya hace referencia de que OM ya le corresponde al ángulo AOB y ON le corresponde al ángulo COM, ¿correcto? Entonces, OM es bisectriz del ángulo AOB y ON de COM, ¿correcto? Ya. ¿Y cuál es la solución para este caso? Primero, vamos a utilizar la bisectriz, ¿ya? OM, ¿ya? Pregunta, si OM ya es bisectriz del ángulo AOB, ¿correcto? Lo que estoy señalando, ¿cuál sería el valor de este ángulo BOM? ¿Cuál sería ese valor? ¿Me pueden indicar? ¿Me podrían indicar cuál sería ese valor? Miguel, el ángulo BOM, ¿cuál sería el valor del ángulo BOM? ¿Cuál? ¿Cuál sería el valor? Jocelyn, ¿cuál sería ese valor? ¿Cuál sería el valor? En este caso sería alfa, ¿verdad? Sí, porque estos dos ángulos, ¿cómo deben ser? Iguales, ¿verdad? Porque OM, ¿sí? OM, ¿qué es? Bisectriz, ¿correcto? Entonces, eso debería ser alfa, ¿sí?
Ya, muy bien. Entonces vamos a continuar, ¿ya? Sería bueno que participen, chicos. Ya, ahora, mira, si utilizamos utilizamos esa referencia de ON, es bisectriz del ángulo COM, ¿ya? ¿Dónde está ON? Aquí está, ¿ya? ¿Y cuál es la bisectriz? ¿Ya? ¿O esto va a ser bisectriz de quién? De COM, ¿ya? Entonces, mira, si esto es bisectriz, quiere decir que él, ¿ya? Con él, ¿cómo son? Iguales, ¿verdad? Estos dos van a ser iguales, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el valor del ángulo CON? ¿Quién me puede decir cuál es el valor del ángulo CON? A ver, ¿cuál sería el valor? Henry. CON, ese ángulo sería 3 alfa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese ángulo me vale 3 alfa, ¿correcto? Muy bien, ¿ya? Ahora, vamos a continuar. A mí me piden alfa medios. Entonces, pregunta, ¿qué tipo de ángulo es esto? Según la clasificación. Si yo sumo cada una de las partes, ya es decir, alfa, más 2 alfa, más 3 alfa y 40, ¿cuánto me tiene que dar? ¿O cuánto sería esa igualdad? 180, muy bien. Entonces, vamos a igualar eso, ¿ya? Vamos a igualar eso. ¿Ya? Si yo igualo, ¿ya? Si yo igualo eso, sería de la siguiente manera. Así, ¿verdad? Si yo sumo, ¿cuánto sería? 7. ¿Cuánto? 7 alfa más 40, porque yo tengo que sumar ese 40, me da 180, desarrollando ese 40 pasa a restar, ¿verdad? ¿Cuánto me vale alfa? 20. Pregunta, ¿ahí está desarrollado el ejercicio? No, ¿verdad? Me piden alfa medios. Entonces, ¿cuánto sería la solución finalmente? 10, ¿verdad? Entonces, mi solución sería 10, ¿correcto? Muy bien, ¿ya? Entonces, ¿quedó claro este ejercicio o hay alguna duda? ¿Quedó claro? ¿Sí? Ya. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar al siguiente, ¿correcto? Ejercicio, ¿qué? Número 5, ¿ya? ¿Y qué me dice? ¿Cuál es la medida del ángulo cuyo complemento es el doble de dicho ángulo? Hemos visto ya ángulos complementarios, ¿verdad? ¿Ya? ¿Cuándo digo que los ángulos son complementarios? ¿Sí? ¿Cuándo digo que son complementarios, chicos? ¿Cuándo digo que los ángulos son complementarios? Muy bien, cuando suma 90 grados, ¿ya? Entonces vamos a utilizar eso, ¿ya? ¿Cuál es la medida del ángulo cuyo complemento es el doble de dicho ángulo? Entonces yo a ese ángulo
ya como no sé el valor, porque yo voy a calcular ese valor, entonces le voy a poner alfa, ¿correcto? ¿Ya? O también le puedo dar otra, ¿sí? Otra denotación, ¿no? No necesariamente alfa, ¿no? Le puedo dar A, B, ¿no? Ya hasta X, ¿no? Entonces, vamos a utilizar esto, ya esta referencia, complemento de alfa. Si yo quiero calcular el complemento de un ángulo, lo que voy a hacer es 90 menos ese ángulo, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular el complemento de 50, ¿cómo sería? 90 menos 50, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería eso? 40, ¿correcto? Entonces, vamos a utilizar esa referencia, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la solución para eso? Dice, ¿cuál es la medida del ángulo cuyo complemento, ahí está, el complemento de quién? Del ángulo. Es igual, el doble de dicho ángulo, es igual al doble del ángulo alfa, ¿correcto? Entonces, ya lo puedo simplificar de esa manera, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo el complemento? 90 menos alfa, ¿verdad? Eso es igual a 2 alfa. Entonces, ¿cuánto me vale el ángulo? ¿Cuánto sería el ángulo? 30, ¿verdad? ¿Eso quedó claro? ¿Sí? Entonces, finalmente mi respuesta, ¿cuánto sería? Ya. El valor del ángulo es 30 grados. ¿Cuál sería mi respuesta correcta entonces? La B, ¿correcto? La alternativa B. ¿Eso queda claro, chicos? ¿Queda claro eso, chicos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Queda claro, chicos? Ya, muy bien. Vamos a continuar entonces, ¿correcto? Ahora, eh, el siguiente ejercicio. 7. Vamos al ejercicio número 7. ¿Qué dice? En la región interior de un ángulo recto A o B, ya el ángulo recto, ¿sí? Tengan en cuenta eso. O que es vértice, ¿verdad? Se trazan los rayos O, M y ON, tal que la medida de ¿qué? La medida de AOM es igual a la medida del ángulo MON sobre 3, ¿sí? La tercera parte. Y también es igual a la medida del ángulo BON, ¿correcto? Pero sobre 2, es decir, la mitad, ¿no? Entonces tenemos esas igualdades y vamos a calcular, ¿sí? Lo que nos piden. ¿Qué me piden calcular? La medida del ángulo AOM, ¿correcto? Entonces eso es lo que me piden calcular, chicos, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Para poder calcular la solución voy a utilizar, ¿sí? Ya, esas equivalencias, ¿correcto? Entonces, ¿cómo voy a hacer uso de esas equivalencias? Lo que voy a hacer es igualar todo eso, ya voy a igualar a eso, ya con respecto a un valor que le podemos dar al ángulo, ¿sí? Entonces, yo voy a decir lo siguiente, que ese ángulo, es decir, la medida del ángulo AOM sea beta, ¿correcto? Entonces voy a igualar todo a beta, ¿sí? Si nosotros igualamos todo a beta, entonces la medida del ángulo AOM, ¿a qué es igual? A beta, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, ¿a qué es igual ya la medida del ángulo BON? A 2 beta. ¿Por qué? Porque si yo igualo simplemente estos dos, ¿sí? Si yo igualo estos dos, ¿sí? ¿Qué pasa con el 2 que está dividiendo? Pasa a multiplicar. Entonces, BON es igual a 2 beta, ¿correcto? Sigamos. Entonces, ¿a qué es igual a la medida de MON? Es decir, del ángulo MON.
3 beta, ¿verdad? Hacemos lo mismo, ¿no? El voy a igualar con beta. Entonces, MON es igual a 3 beta, ¿correcto? ¿Ya? Ahora bien, voy a utilizar ya esa figura, porque me dice en la región interior de un ángulo recto. Entonces ya dibujé, mira, mi ángulo recto. Ahí está. La región interior, obviamente, toda esta parte, ¿verdad? Que estoy señalando. ¿Ya? AOM. AOM es beta, ¿verdad? MON, perdón, NOB o también BON. Ese ángulo es 2 beta, ¿verdad? Y MON es 3 beta, ¿correcto? Entonces ya he colocado cada uno de los ángulos donde corresponde y la suma, ¿cuánto me tiene que dar, chicos? ¿Cuánto me tiene que dar? 90 grados, es decir, beta más 3 beta más 2 beta, 90 grados. ¿Cuánto me vale el valor de beta? Me vale 15. Entonces, y justamente me piden calcular, ¿sí? AOM, es decir, AOM, que es beta. Entonces, por lo tanto, la medida de AOM, ¿cuánto es, chicos? La medida de AOM, la medida de AOM sería 15, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quedó claro ese ejercicio? ¿Alguna duda? Henry, ¿quedó claro ese ejercicio? ¿Sí? Miguel, ¿quedó claro? ¿Sí? Ya, muy bien. Vamos a continuar entonces, ¿ya? Ejercicio número 9. ¿Qué dice? En la recta se ubican los puntos consecutivos A, B y C, ¿ya? Donde me dan un dato importante, donde dice el segmento BC es mayor a AB, ¿correcto? Tomar en cuenta eso, ¿ya? M y N son los puntos medios de A, C y M, C, ¿correcto? Entonces, M es punto medio de ¿qué? De AC y N, punto medio de MC, ¿correcto? Y también me dice que si AB es igual a 5 veces el segmento BM, me piden calcular, ¿sí? Me piden calcular esa división, ¿no? De las medidas, ¿correcto? Ya, muy bien. Vamos a, ya, hay algunos que lo han desarrollado, vamos a comprobar eso, ¿correcto? Entonces, AYBM entre CN, ya, vamos entonces con la solución. Tengo primero A, B y C, ¿verdad? Donde el segmento BC es mayor a AB, ¿ya? Y más o menos la figura sería de esa manera, ¿correcto? Ahora, ¿qué es lo que hago? M es punto medio de ¿quién? De AC, ¿ya? Ahí está, mira, M punto medio de AC, ¿correcto? Ahora, MC, ¿ya? También tiene un punto medio, que sería N, ¿verdad? Entonces, si yo coloco eso, vamos a, pero tengo que utilizar un dato adicional aquí, mira. ¿Por qué coloqué A y 5A? Porque si yo a B me le doy A, le voy a dar esa referencia. Si yo le doy A, ¿cuánto sería AB? 5A, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar este dato importante, ¿ya? Entonces, pero mira, M es punto medio. Si es punto medio, el segmento MC, ¿cuánto sería? 6A, ¿correcto? Entonces, ya tenemos eh, ese segmento, ya, esa parte del segmento, ¿sí? Vamos a seguir completando, ¿ya?
Entonces, tenemos eso, que M es punto medio, ¿ya? ¿Ya? Que BM es A y AB es 5A. Entonces, por lo tanto, MC es 6A. Pero sabemos también que N es punto medio de ¿qué? De MC. Entonces, si es punto medio, ¿ya? Eso equivale a que yo tenga que dividir MN y NC, ¿verdad? ¿Cuánto sería entonces eso? Lo voy a dividir en 2, ¿verdad? Como es punto medio, entonces 3A es MN y NC sería 3A. Entonces, con esos datos ya completados, lo que voy a calcular finalmente es mi solución, ¿verdad? BM, ¿cuánto es? BM, ¿cuánto es? A. Y CN, lo que me pide, 3A. Entonces, en esa división, ¿quién se simplifica? ¿Quién se simplifica? A y A, ¿verdad? Por lo tanto, ya el valor de BM y CN es igual a 1/3, ¿correcto? Entonces, con esa referencia, ya hemos calculado el valor, ¿sí? Ya lo que nos piden BM entre C, N que serían 1/3, ¿correcto? Muy bien. ¿Hay alguna duda con este ejercicio? ¿Hay alguna duda? ¿Quedó claro eso? Jocelyn, ¿quedó claro? ¿Sí? Henry, Raquel, ¿sí? ¿Quedó claro ese ejercicio? ¿Correcto? Muy bien, ¿sí? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda, chicos? ¿Listo? Entonces, ya, ya que nos quedan pocos ya minutos para culminar esto, ya igualmente ya los ejercicios que eh, restan, ya se les va a estar pasando esta diapositiva para que puedan, si hay alguna duda o detalle, puedan verificar también ustedes, ya, y si quieren concepto también, ya se les va a brindar ya mediante esta diapositiva. Ya aquí están algunos ejercicios, ¿correcto?